Buenos días. A nuestro grupo le correspondió el eje de los procesos de desarrollo del pensamiento. Me presento, mi nombre es Soraya Mario, mis compañeras María Alejandra Muñoz y Valentina Collazo. El desarrollo cognitivo y del lenguaje, según Vygotsky, se refiere a las estructuras del pensamiento. Vygotsky plantea que entre el desarrollo cognitivo y el lenguaje existe una relación muy estrecha donde ninguna de las dos puede separarse, o sea, tienen que estar siempre juntas. Según Vygotsky, también el lenguaje y las herramientas de pensamiento se construyen a través de la interacción social y cultural, lo que lleva a la significación y al desarrollo de estas mismas herramientas. El constructivismo ayuda mucho en este desarrollo cognitivo del lenguaje porque enfrenta a los niños a la realidad externa. La mediación social y de desarrollo cognitivo son las herramientas del lenguaje y la cognición que se adquieren en la misma interacción social y se internalizan por el uso de diversos contextos. Lo que quiere decir es que el conocimiento, la construcción, la reconstrucción y la apropiación de estas mismas se dan a través del sujeto por medio del diálogo y de la interacción cultural. La propuesta del lenguaje del docente tiene mucha influencia en el desarrollo cognitivo de los niños porque él es el que implanta, él es el que designa todo el desarrollo de las clases, entonces él es el que tiene, el docente es el que tiene la labor de ayudarles en este proceso y de guiarlos para ser más autónomos en el desarrollo cognitivo y en la interacción social. Otro de los conceptos que desarrolla en este eje es la cultura del pensamiento y el desarrollo metacognitivo. Tenemos otro autor, David Perkins, que propone la idea de una cultura de pensamiento dentro de los aulas, lo que implica dar sentido a las palabras relacionadas con estos procesos de pensamiento. Por ejemplo, en las aulas de clase a veces se utilizan palabras en actividades o se hacen actividades que no tienen como el significado claro, como lo dice este autor, como por ejemplo el uso de las palabras argumentar, comparar, son significados que no tienen claros y al momento de realizarlos los hacen por cumplir, más no porque en realidad sepan lo que están haciendo. Entonces lo que él propone es que se mejore el uso del lenguaje, se promueva el desarrollo del pensamiento metacognitivo, que permite controlar el uso del lenguaje total, tanto oral como escrito, para que de esta manera los estudiantes estén más involucrados en este proceso y sepan más de lo que se está diciendo y de lo que se está hablando. El uso sistemático de estas palabras como herramientas de precisión tienen implicaciones muy comprometedoras con el desarrollo cognitivo y con el desarrollo metacognitivo. Bueno, ahorita siguen las estrategias cognitivas para facilitar la comprensión textual. En este eje, pues nos brindan elementos que sirven para la comprensión lectora y nos mencionan como primer principio que para mejorar la comprensión esto no es adecuado fragmentar el texto ni el proceso lector. También nos dicen que la destreza para la comprensión lectora debe promoverse en el mismo proceso de la lectura, pero también antes y durante de esta. Antes y durante la lectura, las estrategias sirven para focalizar la atención de los niños, despertar el interés y activar el conocimiento previo. Y para después de la lectura, buscan facilitar la reconstrucción del significado global. Bueno, algunas actividades que nos menciona para realizar antes y durante la lectura son estas. Primero, se puede hablar desde el mismo título de imágenes
e invitar a los niños a escribir o a hablar sobre el posible contenido del texto. Esto es la actividad que la profesora nos realizó en unas clases anteriores, que nos mostraba la carátula del cuento del texto, y a partir de ello nosotros dábamos unas opiniones y damos como nuestro punto de vista sobre lo que iba a tratar el texto. Segundo, trabajar con comentarios previos. Por ejemplo, si se va a hablar de un cuento sobre los leones, entonces es como hacer un diálogo con los niños y preguntarle qué conocen sobre los leones, si saben dónde viven, qué comen, bueno, cosas sobre ellos. Y tercero, leer pequeños comentarios sobre el texto, por ejemplo, reseñas, análisis de lo que se vaya a leer o mostrarle videos interactivos a los niños. Ahora, las anteriores eran actividades y estas son estrategias pedagógicas para después de la lectura. Como primero se tiene la técnica del recuento. Esta es una estrategia que facilita la reconstrucción del significado. Después de leer el texto, se invita a los niños a que hablen sobre lo que comprendieron del texto. Y pues a partir de eso se van a dar diferentes puntos de vista y cada niño pues va a estar de acuerdo con su punto de vista y se va a como formar una discusión, ¿sí? La función del profesor es orientar adecuadamente esa discusión y no simplemente pues como pararla y ya. Segundo, la relectura. Es volver a leer el texto y verificar aquellos aspectos que no son claros. Por ejemplo, pues hay algunos niños que, bueno, se lee un texto y no comprenden algunas cosas o tienen puntos de vista que tal vez no sean así. Entonces, lo adecuado es que luego de la primera lectura se repita el ciclo de discusión y relectura tantas veces como sea necesario para comprender pues mejor el texto. Como tercero, el parafraseo. Es decir, pues, es decirle a los niños que escriban con sus propias palabras, pues, lo que comprendieron del texto. Y las redes conceptuales tienen unos pasos. Primero es ubicar los conceptos que posee el párrafo. Luego se le da significado a cada uno de esos conceptos. Y por último es construir la red conceptual. Para poder construir la red conceptual se debe saber cuáles son las ideas principales o los conceptos principales y cuáles son los secundarios. Bueno, seguimos con la metacognición en la comprensión lectora. Bueno, pues la metacognición en la lectura trata de implicar o tomar conciencia del proceso de lectura para supervisar o controlar la interacción con el texto de los estudiantes con el texto. Hay dos componentes cognitivos, metacognitivos, que son la reflexión. El primero, que es la reflexión sobre el proceso de comprensión y funciones ejecutivas. Y dije el segundo, y las funciones ejecutivas, que estas se emplean o entran más en cómo coordinar las actividades, cómo evaluar, cómo planificar y la regulación del mismo. Aquí habla sobre unas estrategias metacognitivas que se usan para la comprensión lectora. Estas son recopiladas por el señor Mateos, que es pues para una mejor comprensión de la lectura. Y ayuda, tiene como principio pues brindar información sobre las estrategias. Esta tiene 3 fases, ¿sí? Dice, son 3 fases para mejorar la comprensión lectora y cada una de estos es más o menos, se usa entre 4 semanas cada fase. En la primera fase nos dice que se va a dirigir más como los aspectos generales, o sea, en lo más de la lectura, que es como qué propósitos tiene el estudiante con la lectura, qué planes y qué estrategias se van a usar, ¿sí? En el segundo ya lo delimita un poquito más porque habla sobre ya tener el conocimiento de qué estrategias específicas se van a usar para la construcción, identificación y significado del texto. Por ejemplo, como la activación del conocimiento previo, es decir, digamos, ver más o menos, como lo decía mi compañera Valentina, dependiendo de la carátula, ver más o menos de qué trata la lectura. Como segundo, sacar las ideas pues, principales, ¿sí? O hacer el resumen y de ahí sacar como las ideas principales del texto. La tercera ya es más como orientar a la enseñanza de estrategias para evaluar y regular la propia lectura.
En estas, como lo decía, en las estrategias que decía mi compañera Valentina, que es la relectura o el autocuestionamiento, ¿sí? En la relectura, pues, volver a leer, ya uno comprende mejor cuando la lectura se ha hecho 2 o 3 veces, ¿sí? Para entender cosas que tal vez no quedaron claras en la primera lectura. Y en el autocuestionamiento, pues, también tratar de que el estudiante diga, no, porque no entendí esto o por qué esto. Entonces, es eso. Dice también que en cada, bueno, en el desarrollo de estas fases, en cada sesión, se debe trabajar con metáforas, ¿sí? Con metáforas que traten como de sacar reflexión sobre la relación con la lectura, ¿sí? En cada sesión. Y como por ejemplo, hablaba de, o sea, para que la lectura no sea tan monótona, ¿sí? Que los estudiantes no se aburran, entonces como hacer relación tan cotidiano como planificar un viaje, ¿sí? Que sería, en este caso con la lectura, planificar la lectura, ¿sí? De cómo se va a hacer, para qué, ¿sí? Entonces, como, y saber cómo a qué destino se quiere llegar o se debe llegar. También habla de palabras claves, como usar las señalizaciones de tránsito, como por ejemplo, para saber cuándo se debe parar en la lectura, para hacer relación con otras cosas, para ver si en el momento en que vamos en la lectura si se está entendiendo o no se está entendiendo o se debe volver a leer, ¿sí? Entonces trata de usar como esas estrategias para que la lectura no sea tan monótona y que sea de mejor comprensión para los estudiantes. Y ya como último, que es lo de la evaluación, se hacer como una socialización con los estudiantes, ¿sí? Que cada uno presente su punto de vista sobre la lectura y que se pueda crear un diálogo sobre eso. Ya. Bueno, como conclusión, podemos decir que el desarrollo del pensamiento en los niños es un proceso complejo y dinámico que está vinculado con el desarrollo del lenguaje. El profesor tiene un rol muy importante dentro de este proceso porque él es el que los guía, el que los acompaña para que logren desarrollar todas estas etapas y llegar al objetivo que es el desarrollo o tener un buen desarrollo cognitivo, metacognitivo. Y hay que tener muy en cuenta la construcción de el lado cultural con el social, que es el que los niños tienen que involucrarse para poder adquirir experiencia y desarrollar mejor estos procesos. Lo que lleva a construir y fortalecer las competencias cognitivas y comunicativas de los estudiantes.